Probablemente te enseñaron que ser es para cosas permanentes y estar es para cosas temporales. Y este es un gran punto de partida. Pero a medida que avanzas con tu español, seguro notaste que esta regla no se aplica a todas las situaciones y a veces esto te genera dudas. Hoy vamos a tomar lo que ya sabes y lo vamos a llevar al siguiente nivel. Te voy a dar la pieza del rompecabezas que te falta. Entender ser y estar a través de dos conceptos, la esencia y el estado. Este simple cambio te va a ayudar a hablar de forma mucho más natural. Vamos a agregar una herramienta a tu kit. Quiero que dejes de pensar solo en el tiempo y que pienses en estas dos palabras, esencia y estado. Ser tiene que ver con la identidad de algo o de alguien. Es lo que hace que una cosa o alguien sea lo que es. Y estar tiene que ver con una condición, con una ubicación o con un estado. Es cómo algo está en un momento determinado. Déjame mostrarte por qué es importante sumar esta nueva definición. Pensá en la palabra muerto, dead en inglés. ¿La muerte es permanente? Absolutamente. Pero en español decimos él está muerto. Usamos estar. ¿Por qué? Porque la muerte se considera un cambio de estado, una nueva condición y no la identidad de una persona. Vamos a desglosar el verbo ser. Lo usamos para describir el ADN de una persona, un lugar o una cosa. Si quitamos esto, la cosa deja de ser ella misma. Usamos el verbo ser para hablar de descripción y personalidad. Mi amiga es alta y muy inteligente. Esta es su esencia. También usamos ser para hablar del origen y la nacionalidad. Soy de Argentina, soy argentina. Podés mudarte a otro país, pero tu origen es parte de tu identidad. Y usamos ser para hablar de nuestra profesión. Soy tutora de español. Podés cambiar de trabajo, pero en español tratamos a nuestra profesión como parte de nuestra identidad. Y aquí hay un punto crucial que suele confundir a los estudiantes, el tiempo y los eventos. Son las 3 de la tarde, el concierto es en el parque. Usamos ser para decir dónde se lleva a cabo un evento porque la ubicación es parte de la identidad y la programación de ese evento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde de verdad podés sonar como un nativo. Algunos adjetivos cambian completamente su significado dependiendo de si usas ser o estar. Tomemos la palabra rico. Si decís, eres rico, estás hablando de la riqueza de una persona, tiene mucho dinero. Pero si hablamos de comida, el significado cambia completamente. Si un postre es delicioso, decimos, el postre es rico. O el postre está rico si lo estás probando justo en ese momento y estás reaccionando a su sabor. ¿Qué pasa con la palabra aburrido? Bueno, si digo, esta clase es aburrida, significa que esta clase produce aburrimiento. Es la esencia de la clase. Pero si digo, estoy aburrida, estoy hablando de mi estado de ánimo actual. ¿Cómo me encuentro en este momento anímicamente? Para dejar de sufrir con ser y estar, tenés que practicarlos en contexto. Así que te dejé un pequeño ejercicio en los comentarios. Pensá siempre si estás describiendo la esencia de algo o si estás describiendo el estado, la emoción o la ubicación de algo. Si este video te ayudó a entender ser y estar, dale like y suscríbete a Real Spanish with Andrea, porque voy a estar subiendo más videos en las próximas semanas. Gracias por mirarme.